Vamos a invitarles a ir al libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro que ha sido bastante interesante en este tiempo y que nos muestra realmente la condición del corazón humano. Por más que se esté incluso aprendiendo sobre lo que ocurre en el libro de Jonás, muchas veces la iglesia cae en las mismas cosas que estamos enseñando. Pero ese es el propósito: aprender del error, de aprender de la negligencia, de aprender de los errores pasados para no cometerlos. Como el sabio, mirar a aquel que ha caído y no caer, sino que aprender y volver a seguir en el camino del Señor. Vamos a comenzar en el capítulo 3 de Jonás, si usted me acompaña. Pero antes de leer el libro de Jonás, debo hacer un hincapié en que nosotros estamos viendo la perspectiva bíblica del libro de Jonás. La perspectiva bíblica del libro de Jonás no habla de un creer o un arrepentimiento humano inicialmente, sino que establecimos que el libro de Jonás como la vida, ¿verdad? Uno nace, es joven, llega a un punto central y empieza la caída hacia la vejentud, ¿verdad? Como dicen por ahí, la juventud y la vejentud. El libro de Jonás es algo parecido, tiene una escala que lleva hacia un punto máximo que es las salvaciones del Señor, y luego tiene una caída también que señala exactamente lo mismo. Desde esa perspectiva no podríamos nosotros tomar este libro de una forma o una perspectiva netamente humanista o humana. Porque, hermano, lo que nosotros vamos a ver hoy y lo que hemos visto la semana pasada como las salvaciones del Señor, y hoy día vamos a ver un arrepentimiento sobrenatural, tiene que ver con Dios obrando en las vidas del hombre. Una cosa que necesitamos establecer desde el principio es que nadie puede salvarse, nadie puede creer, nadie puede arrepentirse si Dios primero no hace una obra en esa persona. No es menester del hombre. No está en el hombre tener una fe que le permita salvarse. No está en el hombre tener un arrepentimiento que le permita salvarse. No está en el hombre tener la capacidad de nacer de nuevo o de regenerarse a sí mismo. ¿Quién de nosotros tomó la decisión de nacer a este mundo? Suena hasta ridículo, ¿verdad? Pero el 95% de las iglesias hoy día proclama eso. Vamos a ver que este arrepentimiento sobrenatural que veremos en el libro de Jonás tiene su causa y su efecto en Dios. Vamos a leer un poco de la introducción. Antes de entrar al 6 al 10 tenemos que ver el principio. El versículo 3 dice, capítulo 3 dice: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Esta es la introducción que nosotros tenemos que llevar. Recuerde que Jonás, después de todo lo que vivió en capítulo 1 y 2, finalmente obedece a Dios y comienza a proclamar en esta ciudad lo siguiente. Este era su proclama en contra de la ciudad. Si usted se fija ahí, no hay ningún mensaje de salvación, no hay ningún mensaje de esperanza, no hay ningún llamado siquiera al arrepentimiento. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ese era el mensaje que vez tras vez él iba repitiendo a través de esta ciudad grande, amurallada. Y es aquí donde nosotros vamos a comenzar. ¿Qué pasa con este mensaje? ¿Qué pasa con este mensaje? Vamos a leer un poco lo que dice el versículo 6 al 10, luego vamos a orar y comenzar. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono y se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no pasten ni beba agua.
sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelve y se arrepienta, y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amado Señor, tú que eres el Dios de Jonás, el Dios que llegó a Nínive. Señor, Dios de Israel, Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, Dios de David, ese Dios que se hizo hombre. Señor, clamamos a ti en esta hora, para que tú, Señor, te hagas patente en este momento. Señor, habla a tu pueblo, que este predicador, Señor, no distraiga, ni confunda, ni enrede, Señor, aquello que tú has preparado para el día de hoy. Habla a tu congregación, habla a tus hijos que están reunidos aquí. Señor, que tus ovejas se alimenten del pasto que tú tienes. Y Señor, clamo para que tú seas trabajando todo lo que debes trabajar en sus corazones. Ya sea quebrantamiento, ya sea arrepentimiento, ya sea humillación, gozo, gratitud, salvación. Señor, solamente tú sabes lo que vas a hacer en esta mañana a través de tu Espíritu Santo, mediante tu palabra. Señor, clamamos a ti en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos entonces a comenzar y vamos a ver algo que sin duda hoy día es algo que está perdido en la iglesia evangélica común. En el evangelismo americano, como se podría decir, o como se llama en Estados Unidos, está ese evangelio simple, simplista de vengan a Jesús y crean en Él, acéptenlo en sus corazones, confiesen su nombre y serán salvos. Pero hay una doctrina que se ha perdido en el tiempo y el espacio de la iglesia. Es la doctrina del arrepentimiento. Es fácil venir y pasar a un altar y recibir a un Dios que quiere entrar a un corazón, pero nunca se demanda, nunca se llama siquiera un arrepentimiento. Vamos a ver el día de hoy un arrepentimiento sobrenatural. Y el primer punto que nosotros vamos a conversar, vamos a ver acá, es las acciones de un real arrepentimiento. Hermano, el arrepentimiento no solamente, ay, me arrepentí. Es fácil decir, no es que yo me arrepentí, y fin. Pero si usted se pone a analizar todo lo que ocurre en este sentido del real arrepentimiento, hay varias cosas que suceden y no solamente un triste sentir de, ay, me arrepentí. Fíjese lo siguiente. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, ¿qué noticia? Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Primero, un rey pagano, un rey que no conocía a Yahweh de los ejércitos, un rey que le era extraño, este Dios de Israel, que lo había oído probablemente, pero que no lo conocía, le llega la noticia de que hay un predicador itinerante que está atravesando su ciudad, de esta ciudad temible, y que está gritando y proclamando, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ese es el mensaje que llega como noticia a oídos del rey. Usted puede imaginarse el rey sentado y su corte sirviendo al rey, y de pronto llegan ya sean los soldados o gente que tiene el rey y dicen, rey, pasa algo. Tú tienes que enterarte de esto que está ocurriendo porque hay un hombre que está proclamando en contra de la ciudad. Si usted se pone a pensar, ese rey no está pensando en ese Dios ni en ese hombre antes de que eso ocurriera. Simplemente llega una comitiva y le comienza a decir las noticias. Esto está ocurriendo. Y hermanos amados, cuando nosotros hablamos de noticias, nosotros hablamos de evangelio. Ellos traían las noticias, Agelión, el mensaje. El evangelio, amado hermano, son buenas noticias, no hay que confundir. No hay buenas noticias sin malas noticias. Por más que digan que sí, no hay. ¿Qué sentido, hermanos? Piensen lo siguiente.
siguiente. ¿Por qué viene el Evangelio? Porque el hombre en Edén cae y muere. Y de ahí comienza la mala noticia en adelante. Sin una mala noticia, sin el hombre cayendo en el pecado, no hay necesidad de un Evangelio, puesto que todo estaba bien. El Evangelio viene a ser la buena noticia de que Dios ha querido restablecer lo que comenzó a hacer ahí en Edén. Entonces, volviendo al punto, el rey le llegó este agión, este mensaje, esta noticia, y fíjense lo que hace un rey inconverso, un rey pagano, un rey que no conoce a Jehová de los ejércitos. Y acá es donde nosotros tenemos que empezar a meditar en algo. Por lo menos esto es raro. Porque un rey que primero es un rey orgulloso, un rey soberbio, un rey que tiene a la nación más violenta de la tierra, dice, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar a Nínive. Por lo menos esto debería llamar nuestra atención, porque ¿cómo? ¿Cómo este rey llega a hacer todo esto? Si aún nosotros pensamos, por ejemplo, en hombres que conocían a Dios, ¿se acuerdan del rey Agripa? Cuando Pablo va a predicar al rey Agripa, que era un rey conocedor, y dice Pablo, por poco y casi me persuades. Él, conociendo a Dios, él no obró ninguna cosa para realmente arrepentirse y creer. Pero este rey que no conocía, no temía, no servía, no seguía a Dios, este rey empezó a hacer cosas que tienen que ver con algo que Dios hizo en él. Y es aquí donde yo quiero notar, o hacer notar, que no solamente la salvación es del Señor, no solamente la gracia es del Señor, no solamente el celo es del Señor, sino que también el arrepentimiento es del Señor. El Señor, hermanos, se hizo patente en ese corazón. El Señor, a través de esa noticia, hizo un acto sobrenatural en ese rey, porque no había ninguna forma humana de que ese rey hiciera lo que hizo. De hecho, no cuadra, no es posible humanamente, si ni siquiera lo conocía. Y otros personajes bíblicos que conocen a Dios ni siquiera obedecen. El mismo Jonás conocía a Dios y no obedecía al principio, y este rey, al escuchar la noticia, hermano, tienes que entender esto, porque Jonás aquí no viene haciendo milagros, él no viene haciendo señales, él no viene haciendo prodigios, él no viene haciendo caer fuego del cielo o plagas como hizo Moisés. Y aún así, recuerda a Moisés proclamando en contra del rey de Egipto, el rey de Egipto no se arrepentía. Con plagas, con visiones, con señales, y el rey de Egipto, que sí conocía a Yahweh, no se arrepentía. Pero este rey, que ni amaba, ni servía, ni seguía, ni conocía a Yahweh, comienza a hacer esto. Entendemos que el arrepentimiento es algo que da, el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento real, es algo que viene de parte de Dios. Y hermanos, el arrepentimiento, como les decía al inicio, no solamente es me arrepiento y ya, sino que fíjese, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, no dice se arrepintió el rey, dice se levantó de su trono. Esto quiere decir que el arrepentimiento genuino trae consigo acciones que evidencian ese arrepentimiento. Este rey estaba sentado en su trono, probablemente agasajándose, comiendo, disfrutando, pero cuando vio la noticia y cuando vino ese arrepentimiento a su corazón, primero se levantó de su trono. Esto nos dice efectivamente que esto inquietó el corazón del rey. ¿Cómo yo voy a poder seguir comiendo? ¿Cómo yo voy a seguir agasajándome? ¿Cómo siquiera voy a seguir reinando si viene destrucción a nosotros? Si este Dios viene a destruirnos. Yo no puedo seguir sentado aquí. Yo no puedo seguir en la misma actitud que he venido teniendo durante todo mi reinado. Y él se levanta de su trono. Hay una acción. Pero uno puede decir que eso es todo. Pero no, hermanos. Se levanta de su trono, que eso significa que él deja de tener la condición
en la que él venía viviendo, sino que viene un cambio. Y después dice, se despojó de su manto. El manto es el manto real, obviamente, que señala la presencia de un rey. Hay un rey más poderoso que yo, que viene a destruirme y que yo necesito hacer cosas y arrepentirme ante él. Me despojo de mi manto, me descubro de mi grandeza, porque acabo de descubrir que mi grandeza no es tal si hay otro más grande que me puede destruir. Por lo tanto, fíjese, se levanta de su trono, se despoja de su manto, luego, antes del luego, y esto quiero aplicarlo a ti, hermano, muchos hoy en día se sienten reyes de sus propias vidas. Muchos hoy están entronizados en su propio corazón, el ego, el yo. Y hermanos, muchos de nosotros, ante la inminencia de Dios en su juicio, no se levantan de su trono, de su propio corazón, no se despojan de su propio reinado, entre comillas. Sabemos que ninguno de nosotros reina ninguna cosa. De hecho, Fernando, ni los perros lo obedecen a veces. Pero muchas veces los que están ahí, aferrados a su condición humana, dicen, no, yo soy el rey de mi vida. Pero este rey, que está recibiendo este arrepentimiento sobrenatural de parte de Dios, se levanta de su trono, se despoja de su manto. No solamente eso, sino que comienza a hacer unas acciones que denotan humillación. Dice, se cubrió de cilicio. Cubrirse de cilicio es despojarse de las ropas majestuosas y ponerse ropas pobres, humildes. Eso es cubrirse de cilicio, generalmente negras, como era el cilicio, para manifestar humildad, humillación. El rey ahora está humillado. El rey que estaba exaltado ahora está de rodillas. El rey que era todo omnipotente, hoy día está quebrantado a la merced y vulnerable ante una deidad o un rey superior. Y dice no solamente que se cubre de cilicio, sino que se sentó sobre ceniza. Y eso, hermanos, es una de las muestras máximas de quebrantamiento. Cuando el hombre estaba lo más humillado posible, ponía o se sentaba sobre ceniza y cubría su cabeza de ceniza también. Eso era para recordarse a sí mismo que no era más que polvo y ceniza. Ese era el culmine de la humillación. ¿Recuerda usted a Job cuando estaba humillado hasta lo sumo con ceniza sobre sus cabezas? Y no solamente se levantó, se despojó, se cubrió y se sentó, sino que también proclamó y anunció. Se levantó, despojó, cubrió, se sentó, proclamó y anunció. Son 6 cosas que él hizo. Hermanos, si usted se da cuenta, el arrepentimiento genuino no es solamente, no, yo me arrepiento, sino que esto trae aparejado acciones que denotan un cambio brusco, genuino en nuestras vidas, un cambio radical en nuestras vidas. De hecho, aunque aquí la palabra no se usa, yo quiero llevar un poco a la idea del arrepentimiento en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con la palabra metanoia. Metanoia es metanoia, cambio de mente, metanoia. Eso es en griego. Aquí se usa otra palabra que vamos a ver más adelante. Metanoia, un cambio de mente. Esto está asociado al significado del arrepentimiento completo, de un cambio de sentido. Por lo tanto, hermano, cuando yo efectivamente tengo un arrepentimiento genuino de parte de Dios, eso transforma toda mi vida, eso cambia toda mi vida, al punto de llegar a ser rey, sentado en mi trono, a estar sentado en el polvo de la humillación y del quebranto. Y eso también tiene que ver para nosotros, porque muchos de nosotros podemos estar de alguna otra forma engañándonos a nosotros mismos y estar sentados en el trono de nuestro corazón, pero Dios quiere que lleguemos a sentarnos ahí, a la ceniza, quebrantado y humillado, reconociendo que no hay lugar para 2 reyes en el corazón, solamente uno puede reinar. Y hermanos, cuando usted sabe que hay un rey y hay una amenaza de otro rey, ¿qué ocurre cuando un rey quiere un espacio que tiene otro rey?
¿qué viene naturalmente? Guerra. Y hermano, tú vas a estar en guerra. Si tú quieres ser tu propio rey y Dios viene a tu vida, vas a entrar en guerra. Y te cuento algo, jamás le vas a ganar a Dios. Por lo tanto, necesitas rendirte y humillarte, como sabiamente también hace este rey. Este rey, sobrenaturalmente, entiende esto. Y en vez de ir a la guerra o de ponerse en una actitud de vamos a resistir, simplemente se rinde. Simplemente se rinde. Creo que note usted la diferencia entre el profeta y el rey. El profeta en capítulo 1, cuando Dios le da una orden y viene Dios a su vida, él se resiste. Y tiene que pasar todo un quebrantamiento que hemos visto ya, completo, hasta llegar a ser la voluntad del Señor. Y este rey, en la primera instancia, simplemente se rinde. Se rinde. Entonces, hermano, el arrepentimiento sobrenatural que viene de parte de Dios es uno que viene con cambios radicales y verdaderos en nuestra vida, cambios persistentes, cambios radicales. De hecho, 2 Corintios 7:10 nos dice lo siguiente, haciendo una comparación entre el arrepentimiento humano y el arrepentimiento sobrenatural que viene de parte de Dios. Dice así la palabra del Señor: porque la tristeza, o en este caso la congoja, o el quebrantamiento, o el arrepentimiento, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. No todo arrepentimiento es arrepentimiento sobrenatural. El hombre naturalmente puede arrepentirse. Muchos de nosotros pueden arrepentirse de algo que dijo, o hizo, o dejó de hacer, o dejó de decir. Pero eso tiene que ver con nuestro propio corazón. Pero este arrepentimiento que viene de parte de Dios conduce a la salvación. Esto es lo que está pasando con este rey. Él no se está arrepintiendo humanamente por alguna acción de guerra que tomó, por alguna acción que no tomó, sino que él está arrepintiéndose y dejando su trono, llega a estar sentado en la ceniza. Y no solamente en la ceniza, y no solamente esto viene para él, porque quiero que note lo siguiente: el arrepentimiento no solamente viene con un cambio mío, sino que también tiene que ver con una externalización de ello. Tiene que notarse, una persona que ha cambiado no puede seguir igual, es imposible. Si tú dices, yo ahora soy cristiano y antes no lo eras, y sigues viviendo como el mundo, igual que el mundo, viviendo como el mundo, haciendo lo mismo que hace el mundo, asistiendo a las cosas que hace el mundo, entonces déjame decirte que no eres más que un triste mentiroso, o has sido engañado, porque tú no has sido una persona que ha sido transformada. Acá el rey, luego de hacer esto, anuncia y proclama, se muestra vulnerable. Hay un cambio, algo trastornó su vida. Entonces, amado hermano, cuidado con esas iglesias donde se predica todo light. Tú puedes seguir haciendo lo mismo, puedes hacer ningún cambio, solamente tienes que comprar el ticket de Jesús en mi corazón y ya eres salvo. Eso es mentira. Ese es un ticket al infierno, literalmente. De hecho, Paul Washer decía que el decisionismo, esta idea de aceptar a Jesús en el corazón, es la máquina que ha llevado más gente al infierno en la historia. Porque ellos, pensando que son salvos por proclamar una oración mágica, sin que haya ningún cambio en sus vidas, radicales, literales, sin fruto, ellos piensan, no, si yo soy salvo. De hecho, tanto así que hoy día muchas series de Netflix o diferentes lugares muestran esta idea del cristianismo tipo worship, llena de gente saltando y proclamando, pero ninguno de ellos realmente muestra una evidencia de salvación ni de nada en sus vidas. A uno de estos eventos asistió el mencionado Paul Washer hace algunos años atrás. Hay un mensaje que se llama un mensaje impactante de la juventud. Si tienen la oportunidad de verlo, véanlo. Paul Washer cuenta en una historia, hablando con Tim Chaliers, le dice,
yo iba a predicar otra cosa, pero estando en estos eventos donde se reúne mucha juventud saltando y haciendo este worshipment, entretenimiento de adoración, dice, empezaron a saltar, empezaron a empujar a mi esposa, a mis hijos, y parecía que estábamos en un estadio, en cualquier concierto mundano. No había ninguna diferencia entre esos jóvenes con los jóvenes que van al mundo, a los conciertos. Y ahí el Señor puso un celo en mi corazón y predica el otro día en la noche ese tremendo mensaje de un mensaje impactante para la juventud. Precisamente porque no hay diferencia hoy día entre el mundo y la iglesia. Y hay muchas iglesias que se proclaman de ser verdaderas cuando no lo son. Entonces hay que tener cuidado con ello, porque el arrepentimiento sí trae cambio, y cambio radical, cambio que efectivamente denota una transformación. Hermanos, esto no es una acepción mental, esto es una transformación. Dios dice que somos hechos nuevas criaturas cuando estamos en Cristo Jesús. Y eso hace transformación, eso viene aparejado con una regeneración, con una fe que vimos la semana pasada, y este arrepentimiento sobrenatural que viene de parte de Dios. El segundo punto que nosotros vamos a ver el día de hoy es esperanza a través del arrepentimiento. Esperanza a través del arrepentimiento. Sigue diciendo el pasaje lo siguiente: por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, ni pasten, ni beban agua. El rey proclama un sacrificio para toda la gente, no solamente para todos los hombres, sino también para toda bestia. Ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, ni pasten, ni beban agua, sino que, fíjense que el rey proclama dos cosas: absténganse de algo y hagan algo. Absténganse de comida y de agua. Proclama un ayuno, precisamente un ayuno de arrepentimiento. Y lo segundo es: cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. La pregunta es, hermano, cuando dice el rey, clamen a Dios con fuerza, ¿a qué Dios? Si él supuestamente no conocía, ni servía, ni seguía al Dios de Israel, pero ahora este rey está diciendo: clamen a Dios, a Yahweh, con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Ahora, que el rey haga un edicto, ¿eso quiere decir que toda la gente al unísono va a obedecer? La naturaleza humana dice que no. Siempre va a haber alguien que no va a obedecer la ley, y por eso también existen las cárceles y existen todo este tipo de cosas para gente que no obedece la ley. Pero fíjese, el rey llama a cubrirse de cilicio, a clamar a Dios con fuerza y volverse cada uno de su mal camino. Cuando dice y vuélvase cada uno, está haciendo uso de la palabra hebrea shub, que significa arrepentirse. Y esa palabra shub es el equivalente a metanoia. El verbo arrepentirse usado ahí es shub, que significa un cambio radical en la dirección de la vida, una vuelta de 180 grados. No es solamente estar triste por los pecados, sino que es la acción de dejar el estilo malo de vida y comenzar a practicar un estilo de vida nuevo, con otras metas y otras proyecciones y otros sentidos. Eso tiene que ver ahí. Esta nación de Nínive era conocida porque los hombres eran malos y eran violentos. Y el rey, que era el más malo y violento de todos, dice: vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Y acá nosotros tendríamos que asombrarnos, porque ¿cómo es posible que esto acontezca de la boca de un rey a un pueblo que es un pueblo pagano, si no fuera por Dios? Y hermanos, ese es tu Dios. Amén. Y cuando muestra esta maldad tan grande de Nínive, eso debe llevarnos a pensar de que nosotros no éramos mejor que el rey, nosotros no éramos mejor que los habitantes de Nínive, porque antes de llegar a Cristo, ¿qué había en tu corazón? No había lascivia, no había maldad, no había robo, no había mentira.
no había corrupción, no había desenfreno. ¿Qué había en tu vida antes que Dios viniera? Y déjame decirte algo, no fuiste tú el que te arrepentiste de tu propio sentir o de tu propia voluntad. Fue Dios el que trajo este arrepentimiento sobrenatural a tu vida, porque de otra forma tú jamás te hubieras arrepentido, como hubiera pasado con ellos. Y hermanos, note esto, y esto tiene que quedar grabado a fuego en nuestras mentes. El arrepentimiento no es solamente una ceremonia externa, no es solamente una ceremonia externa, sino que tiene que ver con un cambio radical y real en nuestras vidas. De hecho, si nosotros citamos al mismo pueblo de Dios, ellos decían lo siguiente, en Isaías 58, 3 y 8, Dios condena el arrepentimiento externo del pueblo. Ellos dicen así, los judíos, dicen en Isaías 58, 3 al 8, dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? Le dicen a Dios. ¿Por qué nos hemos humillado y tú no nos haces caso? Le dicen a Dios. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia. El pueblo de Israel ayunaba, no porque estaba arrepentido, sino porque estaba buscando su conveniencia. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, ayunáis para contiendas y riñas, y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en alto vuestra voz. ¿Ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que se incline su cabeza como un junco y para que se acueste en el silicio y ceniza? El camino. O sea, debe seguir el estilo de vida que se caracteriza por apartarse del pecado y de la maldad. Deben dejar de hacer violencia, que según los profetas no solamente se ve en el hecho de los violentos, sino también en la opresión a los pobres, en el abuso a la justicia en los tribunales o en la inmoralidad de la vida personal. Esto estaba atacando a todas las esferas de Nínive, no solamente a cada persona personalmente, sino que a cada estamento de la nación. Y finalmente el rey, cuando proclama todo eso, dice, ¿quién sabe? Quizás Dios se arrepiente y se aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Hermanos, aquí tienes que entender que nosotros no manejamos a Dios. Debes entender que nosotros no podemos hacer nada para cambiar el decreto de Dios. Lo que aquí acontece es que Dios, en forma positiva, da este mensaje, sabiendo lo que Dios iba a hacer en Nínive, porque la salvación es del Señor. Dios lo tenía contemplado. No es que Dios haya arrepentido efectivamente, Dios haya decretado, los voy a destruir, y como se portaron bien, ahora no los destruyo. Ese no es el Dios de la Biblia. Simplemente Dios hace una proclama para mostrar su poder a través de Nínive, y que ni aún el mismísimo Nínive, que era la ciudad más terrible de la tierra, era ajena al poder de Dios si Dios quisiera salvarles. Como lo hizo, porque la salvación es del Señor. El pueblo y el rey, para mostrar su sinceridad de su fe, emplearon dos símbolos muy conocidos en Medio Oriente para manifestar el arrepentimiento: el ayuno y cubrirse de silicio. El silicio, como les decía, era una tela rústica, gruesa y barata, negra. Y todos, desde la más alta sociedad hasta los más humildes, se unieron en la búsqueda de la misericordia de Dios. Nota lo siguiente: no solamente el rey el que se arrepiente, sino que el rey, toda la nación, y aún dice los animales también estaban incluidos. Y eso nos recuerda lo que dice Romanos 22 o 23, que dice, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No importa que seas rey, no importa que seas el siervo o el esclavo más bajo, da lo mismo, porque no hay distinción. No importa que seas hombre o mujer, no importa que seas rico o pobre, no importa que seas joven o viejo, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están fuera de la gloria de Dios. Y eso también se hace notar en Nínive, porque todos los estratos sociales estaban condenados a lo mismo, y todos los estratos sociales llegaron al arrepentimiento. Un tercer punto, que ya es para cerrar también este tiempo, es un arrepentimiento escatológico.
¿Qué quiere decir esto? Un arrepentimiento de los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios, que vio Dios sus acciones, que se habían apartado del mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. E insisto, no es que Dios se haya arrepentido en el sentido de la palabra, sino que Dios ya lo tenía establecido. Porque Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo cumplirá, ha hablado y no lo cumplirá. ¿Sabes por qué tengo que hacer esta aclaración? Porque si Dios dice, yo voy a destruir y no destruye, Dios se hace mentiroso. Pero aquí la proclamación siempre fue con la premisa del cambio que Dios iba a hacer en el pueblo. Y esto es lo que quiero que notes. El arrepentimiento fue a nivel nacional. Desde el rey hasta el más pobre. Todo el mundo, toda la nación, todos y cada uno se arrepintió. No porque cada uno haya tomado una decisión de arrepentirse, sino porque el poder de Dios vino a sus vidas y Él dio el arrepentimiento sobrenatural a cada uno. De otra forma, sería imposible. ¿Cuántas veces tú no has predicado el Evangelio a familia, amigos, conocidos, vecinos? ¿Todos se han arrepentido unánimemente? ¿Todos han venido a Cristo en forma inmediata? Eso no ocurre, ¿verdad? Porque la salvación es del Señor. Y aquí nosotros estamos viendo un milagro. Dios obrando misericordia, Dios obrando gracia, Dios obrando arrepentimiento sobrenatural y haciendo lo que está pasando en el pueblo. Y eso, hermano, nos lleva a lo siguiente. Este es un tipo de arrepentimiento escatológico. Quiero leer Lucas 11:36, 11:32. El Señor Jesús hablando dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán. Está hablando Jesús de Israel. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Dios había endurecido el pueblo de Israel y Jesús estaba diciendo, ese pueblo se arrepintió con la proclamación de Jonás. Yo soy más grande que Jonás. Por lo tanto, su condena es mayor. Está hablando Jesús. Y esto también tiene que ver con que Dios endureció el corazón de la nación de Israel para hacer el propósito que tenía. Pero al final de los días, Dios también va a derramar esta gracia y este arrepentimiento masivo, como lo hizo con Nínive, con el Israel que queda. Esa nación de Israel que todavía nosotros vemos. Esa nación donde Benjamín Netanyahu hoy día es primer ministro. Esa nación que está ahí. Esa nación que tiene casi todos sus habitantes vacunados ya contra el coronavirus. Esa es la nación de Israel a que nosotros hablamos. Y escatológicamente viene ese arrepentimiento. Déjame comentarte lo que dice el libro de Zacarías, Juan y Apocalipsis rápidamente, porque es todo uno. Zacarías 12:10 dice, hablando el Señor, Yahweh, el yo soy, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Primero, dice el Señor, yo derramaré, tal como lo hizo con Nínive, Dios derramó. Yo derramaré la gracia y de súplica y me mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cuánto se ha traspasado a Jehová, a Yahweh, al Padre? ¿En el Antiguo Testamento alguna vez se traspasó a Dios? ¿Cuándo se traspasó a Dios? En la cruz del Calvario. Dice, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta. Recuerden, lamentar, arrepentirse, como un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. En ese momento, lo que queda de Israel va a ser salvo, como Nínive fue salvo, porque Dios ha derramado espíritu de gracia y de súplica, gracia y arrepentimiento. El libro de Juan dice lo siguiente, Juan 19:35-37 dice, y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura,
no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y ahí está narrando cuando Jesús está en la cruz. Y Apocalipsis 1:7, el cierre, dice lo siguiente: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Hermano amado, entonces, en el día de hoy, compartiendo este arrepentimiento sobrenatural, si bien es cierto, el arrepentimiento viene de parte de Dios, eso tiene que mover a cambio en tu vida. Tiene que traer un cambio. No puede ser un arrepentimiento genuino si todo sigue igual. No puede ser un arrepentimiento que venga de parte de Dios si tu vida sigue igual, si tu forma de conducirte sigue igual, si tu forma de vestir sigue igual, si tu forma de vivir sigue igual. No puede decir que hay un arrepentimiento genuino en tu vida si tu vida en forma interna y externa no lo avala. Hermanos, esto no es tan simple como parece. Como decíamos en alguna predicación anterior, y quiero cerrar con esto para recordarlo, siempre nos gusta esta teología rápida, siempre nos gusta esta cosa facilista, esa cosa de instantaneidad, como la cultura actual. ¿Cuántas veces no has escuchado: venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán? Nos quedamos en eso, ¿verdad? Nos gusta eso. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Y aunque sus pecados sean como la grana, serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos, quedarán blancos como la lana. Amén, gloria a Dios. ¡Qué rico! Hagámoslo, me gusta eso, lo compro. Pero hermanos, ¿cuántas veces antes de leer ese versículo hemos tomado los dos versículos anteriores? Y Dios dice, fíjate, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Reprender al opresor. Defender al huérfano. Abogad a la viuda. ¿Cuántas cosas hay previas? 9 cosas. Después de estas nuevas cosas dice: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Hermano, el arrepentimiento tiene que tener cambios genuinos en tu vida. De lo contrario, no es arrepentimiento. Simplemente es una falacia, es una mentira, es algo que estás engañando en tu propia mente. Espero en esta hora que el Señor haya también movido tu corazón y te haya hecho meditar en este arrepentimiento sobrenatural, ya sea con chup o con metanoia, un cambio radical, cambio de mente. Vamos a tener un tiempo de oración para que el Señor efectivamente traiga y confirme ese arrepentimiento sobrenatural en nuestras vidas. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora, dando gracias una vez más por tu palabra. Señor, qué hermoso es poder tomar este libro de Jonás, partiendo de la base de que la salvación es tuya. Porque no podríamos entender cómo un rey que no te conoce se arrepiente. No podríamos entender cómo una nación que no te conoce, ni la más malvada de la tierra, se arrepiente de todo. Y entendemos que tú has derramado tu gracia y tu arrepentimiento sobre ellos. Señor, porque la salvación viene de ti. Señor, trabaja en nuestras vidas. Quiero rogarte por todas las personas que en algún momento han pasado por esta iglesia y que, Señor, han escuchado este mensaje de alguna u otra forma, y tú les muevas al arrepentimiento, Señor. Señor, cada uno de ellos, cada uno de nosotros, seremos confrontados por ti. Y cara a cara tendremos que dar cuenta de aquello que hicimos o dejamos de hacer, aquello que escuchamos y aquello que dejamos de escuchar, las voces que oímos y las voces que dejamos de escuchar. Señor Santo, tú nos harás responsable por cada una de estas cosas. Ten misericordia, Señor.
y ayúdanos a sacar a ese Rey de nuestros corazones para poder estar sentado en silencio y ceniza delante de ti, Señor. Solamente hay un Dios y ese eres tú. Damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.